mi nombre es Jorge Huidades y yo les voy a estar presentando un trabajo que decidí titular Análisis y optimización de rendimiento del proceso de focalización de imágenes adquiridas por el radar AXIS. Me presento, soy ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza, cursé la maestría en aplicaciones de información espacial en el Instituto Ulrich y también soy becario doctoral de CONICET. Mi lugar de trabajo es el Instituto CEIAC, ubicado en Mendoza. Como parte del programa de becas otorgadas por el gobierno italiano, desarrollé una pasantía de 6 meses en un instituto ubicado en Nápoles, el Instituto IDEA, bajo la supervisión de Stefano Perna, que es la persona que está en la fotito, y su equipo de trabajo que está compuesto por Paolo Berardino, Antonia Natale y Carmen Espósito. Bien, mi tema de interés dentro de lo que es el trabajo de doctorado son los radares de apertura sintética de onda continua modulada en frecuencia, FMCW-SAR, y su uso puntualmente en lo que es aplicaciones de interferometría. Este instituto, este grupo de trabajo en particular, cuenta con un radar de estas características, un sistema que han obtenido en un acuerdo de cooperación con una empresa privada italiana, y es un sistema interferométrico SAR de pasada, un sistema SAR interferométrico de pasada única, aerotransportado, que opera en banda X y que trabaja con esta tecnología FMCW. Esta imagen es una imagen de la aeronave sobre la cual está montado el radar. Acá están las 3 antenas, transmisoras y receptoras, simplemente para que vean un poco de qué se trata el AXIS. Esto que ven acá es un esquema de la cadena de procesamiento clásica de interferométrica que se usa para procesar este tipo de productos. En realidad es más o menos lo mismo que estamos acostumbrados a ver en una cadena clásica de interferometría. La única gran diferencia es que no existe una etapa de corregistro entre lo que es el enfoque de la imagen y la generación del interferograma, simplemente porque cuando la imagen se enfoca, o las imágenes se enfocan, se hace sobre la misma grilla, una grilla de salida común. Entonces ya quedan corregistradas una vez que están enfocadas. Una de las mayores dificultades que encontramos cuando trabajamos con sistemas aerotransportados es el hecho con imágenes adquiridas por sistemas aerotransportados, es obtener productos Single Loop Complex, productos SLC, de buena calidad. Y para poder obtenerlos, lo que se hace es utilizar algoritmos de enfoque que tengan implementados mecanismos de compensación de movimientos, para justamente poder compensar aberraciones que se produzcan en las señales de radar introducidas por desviaciones en la trayectoria de vuelo o variaciones de altitud provocadas justamente por el movimiento de la aeronave, que es mucho más inestable que lo que sería una plataforma satelital. Entonces, para poder justamente implementar estos algoritmos necesitamos conocer información de vuelo, que eso nos lo da la información del GPS y de la unidad inercial a bordo de la aeronave, y también información del perfil topográfico del área iluminada, que eso nos lo va a dar un DEM. Estos algoritmos de enfoque con compensación de movimiento se pueden implementar en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo. En particular, para los sistemas aerotransportados, como son trayectorias, las imágenes han sido adquiridas sobre trayectorias que son altamente no lineales, se utilizan algoritmos que operan en el dominio del tiempo, porque son más precisos, ya que no utilizan ciertas aproximaciones que sí se utilizan en el dominio de la frecuencia y que en realidad son válidas en aquellos casos donde las trayectorias son más suaves. Pero ¿qué contra tienen estos algoritmos en el dominio del tiempo? Son más precisos, pero tienen una mayor complejidad computacional, tardan más tiempo en hacer todos los cálculos que se necesitan para poder enfocar un dato. Y es justamente ese uno de los cuellos de botella que tienen las personas que trabajan en este instituto en esta cadena de procesamiento, el tema del enfoque. Les lleva mucho tiempo enfocar datos adquiridos por este tipo de sistemas y, digamos, me convocaron dentro de las tareas que me asignaron para hacer, tenían que ver con esto, con tratar de establecer estrategias que permitan mejorar el proceso de la eficiencia del proceso de focalización de datos adquiridos por este sistema de radar AXIS,
adaptando algunos algoritmos que ya existían y bueno, una vez que haya sido implementado, evaluar cuál ha sido la ganancia de tiempo que se obtuvo de aplicar estas estrategias. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Nosotros contamos, ellos me dieron en realidad un dato estándar adquirido por el Axis que se compone de un dato comprimido en rango, un dato crudo comprimido en rango, que es una matriz de datos. El modelo digital de elevaciones, el DEM, que en realidad está descompuesto en tres matrices X y Z en coordenadas geocéntricas. La trayectoria de vuelo, también dada por tres vectores X y Z, también en coordenadas geocéntricas. Una matriz de índices, que la matriz de índices es como el núcleo uno de los elementos claves de estos sistemas de focalización, porque es lo que me dice a mí, me permite vincular todos estos datos. Es decir, si yo quiero focalizar un punto de la imagen, la matriz de índice me dice a dónde tengo que ir a buscar la información para focalizar ese punto en el resto de la imagen, en el resto de los datos. Y los demás parámetros del sensor, velocidad de vuelo, etc. Además de esto, bueno, cuando hablo de grilla de salida me refiero a la grilla, digamos, la matriz sobre la cual va a ir depositado de alguna manera el dato ya focalizado. Digamos. Va a ser la imagen focalizada, va a parar a una grilla de salida. Además de esto, me proporcionaron un algoritmo de focalización en el dominio del tiempo en su versión matricial. ¿Qué sucede? Cuando nosotros queremos focalizar un dato, el punto de partida es qué resolución geométrica queremos obtener. Entonces, una vez que definimos la resolución geométrica que queremos obtener, calculamos cuál es la longitud que tiene que tener la antena sintética que debemos procesar para poder obtener esa resolución. Normalmente ese valor de longitud de antena sintética está dado en metros. Pero para poder implementarlo en el algoritmo, lo que se hace es muestrear esa longitud de antena sintética en base a la velocidad de vuelo de la plataforma y la PRF, otro parámetro de la adquisición. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver en los resultados que yo les voy a mostrar que la longitud de antena sintética está expresada como números 100, 1000, 5000. Esos números no son metros, son muestras. Son puntos, muestras de una longitud calculada a partir de la resolución que se quiere obtener. Cuanto más exigente sea la resolución que queremos obtener, más larga va a ser esa longitud y mayor cantidad de muestras van a entrar dentro de esa determinada longitud. Entonces, este algoritmo de focalización matricial lo que hace es focalizar todos los puntos de esta grilla de salida de manera simultánea, pero iterando sobre cada una de esas muestras de longitud de antena sintética definida. O sea, en cada muestra vamos a generar, por así decirlo, una matriz de datos focalizados que se va a ir sumando uno con la otra progresivamente hasta finalizar toda esa longitud de antena sintética definida. Y una vez que se logra eso, se obtiene el dato final focalizado. A partir de esta versión matricial, lo que hicimos fue implementar una versión puntual del algoritmo, que en realidad hace lo mismo, nada más que la diferencia está en dónde se produce la iteración. En la versión puntual lo que se hace es ir punto por punto de la grilla de salida y se va focalizando a lo largo de toda esa longitud de antena sintética definida. Entonces, en un caso se itera sobre la longitud de antena sintética y en el otro caso se itera sobre la propia imagen. ¿Sí? Esta es una estrategia que ya les voy a mostrar cuáles son los resultados que obtuvimos, pero bueno, digamos, un punto de partida es decir, comparemos estos dos algoritmos a ver si existe algún tipo de ganancia de tiempo en la manera en la cual se hacen las cosas, porque el resultado final es exactamente el mismo. Otra de las cosas que cabía implementar era el tema de la paralelización del proceso de focalización, porque este proceso de focalización es completamente paralelizable. Yo puedo focalizar los puntos individualmente, puedo focalizar pedacitos, digamos, de la imagen y luego reunirlos, todos esos pedazos focalizados para formar la imagen final. Entonces, bueno, lo que hicimos fue implementar esa paralelización en tres pasos principales. El paso D es el paso de división que le damos, que es tomar esta grilla de salida y dividirla en una cierta cantidad de trozos o de pedazos o subgrillas, si quieren, a focalizar. ¿Sí? ¿Qué cantidad de divisiones vamos a hacer? Y eso en realidad se puede elegir a voluntad, pero un criterio que adoptamos es hagámoslo en correspondencia con la cantidad de recursos que tenemos disponibles. En el Instituto IREA había 9 servidores
donde cada uno de esos servidores cuenta con procesadores de 32 núcleos. Eso significa que cada uno de esos 9 servidores puede hacer 32 operaciones simultáneamente, 32 tareas simultáneamente. Como son recursos compartidos, por lo general no podíamos usar los 32 núcleos de cada uno de los servidores, usábamos entre 10 y 15. Supongamos que usamos 10 CPUs de cada uno de esos servidores. Entonces, en total, 9 servidores, 10 CPU, puede hacer 90 trabajos en simultáneo. Con lo cual, esta grilla de salida, un criterio adecuado sería dividirlo en 90 pedazos a focalizar. Cada uno de estos pedazos a focalizar tiene la misma o aproximadamente la misma cantidad de puntos, con la idea de que en este proceso de focalización sean en principio igualmente complejos de focalizar, porque en realidad el tiempo total que lleva la operación de focalización depende de aquel trozo que se tarde más tiempo en focalizar. O sea, si de los 90 trabajos que yo hago, los 90 pedacitos que voy a focalizar, 89 los focalizo en 5 minutos y uno lo focalizo en 1 hora, y el tiempo total de focalización es 1 hora porque porque yo necesito ese pedacito que me falta para poder conformar la imagen completa, ¿bien? Entonces, por eso es que cada trozo tiene la misma cantidad de puntos, para que en principio la complejidad de focalización de cada trozo sea aproximadamente la misma. Una vez que ya tenemos divididas la cantidad de pedacitos que vamos a focalizar, pasamos a un paso P, que el paso P en realidad es el donde sucede realmente la paralelización, donde se produce la focalización. A partir de una determinada resolución, se calcula cuál es la longitud de antena sintética que se debe procesar para alcanzar esa resolución, y esto lo que hace es distribuir cada uno de estos 90 pedazos a focalizar, 90 trabajos, entre los distintos nodos. Le vamos a dar 10 a cada servidor, un trabajo por cada CPU disponible. Dar ese trabajo, digamos, a cada uno de estos núcleos incluye también decirle a cada proceso qué información va a necesitar para poder focalizar el trozo que le fue asignado. Nosotros, una opción sencilla sería darle a todos estos procesadores, a todos estos nodos, toda la matriz del dato comprimido en rango, las 3 vectores de trayectoria de vuelo, toda la información completa del DEM. Pero es una cantidad muy importante de información que cada uno de esos procesos tiene que mantener en memoria para poder trabajar en paralelo entre sí. Entonces, una estrategia que adoptamos es, si yo quiero focalizar solo el pedacito en verde y démosle al procesador que va a hacer esa tarea solo la porción de información que necesita para focalizar ese trozo en particular, que en este caso vendría representado por todos estos pedacitos en verde. Sí, no necesita la totalidad de la información, solo la porción que le es necesaria para focalizar ese pedacito en particular. Y de esa manera podemos lograr un ahorro de memoria al tener funcionando todos los procesos en paralelo. Una vez que cada uno de estos procesos finaliza su operación, todos han terminado, el paso M lo que hace es reunir los resultados de cada uno de estos pedacitos focalizados y los reubica donde corresponda en la grilla de salida para formar la imagen focalizada final. ¿Sí? Entonces, dicho esto, acá les muestro un poco de resultados. Esto que van a ver acá es una comparación. Importante, en el paso P se puede usar el algoritmo matricial o el algoritmo puntual, digamos, para focalizar. De hecho, lo que van a ver a continuación es una comparación entre la performance de los dos. Cada trocito se puede focalizar como si fuera una matriz o se puede focalizar punto por punto como se hacía con la imagen completa. Entonces, acá van a ver los resultados para distintas resoluciones, les voy a ir mostrando. Esta es la imagen del dato focalizado, es una imagen de Stromboli en Italia, y esto es un zoom de esta porcioncita de la imagen, solamente para que vean cómo a medida que vamos exigiéndole más resolución, se ve cada vez más nítido. Bien, resolución, en este caso son 15 metros, y la longitud de antena sintética es 100 muestras, como le decía. Siempre vamos a trabajar con 90 trabajos, 9 servidores y 10 CPU. Y esta gráfica les muestra por cada servidor cuál fue el que tardó, de los 10 que utilizamos en cada servidor, cuál fue el que tardó más tiempo. Y obviamente de todo esto, el que más tiempo haya tardado es el que me define el tiempo total de la focalización. En este caso en particular, para 15 metros,
encontramos que el focalizador en su versión matricial tardó algo más de 3 minutos, mientras que el puntual lo hizo en algo más de 5 minutos. O sea, la performance del matricial, que era con el que venían trabajando ellos, fue mejor que la del puntual que implementamos como una mejora, digamos, para este valor de resolución. Sin embargo, cuando le exigimos un poco más de resolución, 1,5 metros, que ya son 1000 puntos de longitud de antena sintética, hay dos cosas que hay que prestar atención. Recién hablábamos de órdenes de focalización de los minutos. Ahora pasamos al orden de las decenas de minutos. Casi 24 minutos y casi 36 minutos en el otro caso. Y otra de las cosas es que se invierte. Ahora es el focalizador en su versión puntual el que tiene una mejor performance respecto al focalizador en su versión matricial. Hay alrededor de 10 minutos, 12 minutos de diferencia entre uno y otro. Y como pueden ver en la imagen, acá ya se empieza a ver un poco más nítida a medida que le pedimos más resolución. ¿Qué pasa si ahora le pedimos 30 centímetros de resolución? Son 5000 puntos de longitud de antena sintética. El tiempo ahora es del orden de las horas. Y pasamos a 1,82 horas en el caso del focalizador puntual y a 3,42 en el caso del focalizador matricial. Ya se empieza a ver que la diferencia, la brecha entre uno y otro empieza a ser cada vez más grande. Y si nos vamos prácticamente al límite, que son 15 centímetros, 10.000 puntos de longitud de antena sintética, estamos en el orden de algo más de 3 horas y media para el focalizador puntual y 7 horas y media para el focalizador matricial. Entonces, esto es un poco la comparación entre lo que fue cambiarle solamente un poco el orden a cómo se hacen las cosas adentro del propio algoritmo de focalización que opera en el dominio del tiempo. Cambiando un par de cosas, logramos, dentro de lo que es un esquema de paralelización, mejorar el rendimiento de la focalización en general. Pero ahora yo no les he mostrado cuál ha sido la mejora que introdujo propiamente la paralelización. Acá, este es el resultado que surge de aumentar los recursos. Es decir, si yo, ya sabiendo que el focalizador puntual funciona mejor que el matricial, lo hace más rápido el trabajo, bueno, usando el focalizador puntual, ¿qué pasa si cambio la cantidad de recursos que pongo a disposición para realizar la focalización? Supongamos un caso de un solo servidor con una sola CPU. Sería el caso secuencial donde no existe ningún tipo de paralelización. O menos como venían haciendo la focalización previamente. En ese caso en particular, tarda 1630 minutos, que es equivalente a unas 27 horas. O sea, sería un día y 3 horas en focalizar un dato a una resolución de 1,5 metros. Estos casos son casos de decir, bueno, 9 servidores, utilizo 5 CPUs, 10 CPU, 12, 15. En definitiva, si yo hubiese focalizado el mismo dato con los mismos parámetros, pero lo hubiese hecho en paralelo usando 15 CPU y 9 servidores, hubiese hecho 135 divisiones y hubiese tardado en hacer obtener el mismo resultado en entre 15 y 16 minutos. O sea, podría haber reducido de un día y 3 horas a 20 minutos, 15 minutos en hacer ese trabajo. Entonces, esto muestra en realidad cuál es el potencial de la paralelización de estos procesos que a ellos les consumen, que en general, digamos, para estos sistemas, consumen mucho tiempo y que si uno dispone de los recursos adecuados, suficientes, digamos, se podría implementar alguna otra estrategia como esta de paralelización que permitiese optimizar esos aspectos. Y bueno, a modo de conclusión, simplemente, bueno, destacar esto, que no solamente se logra con la paralelización mejorar los tiempos, sino también dentro de un esquema paralelo, modificar el algoritmo un poco, también incorpora una mejora importante. Esta tabla les muestra un resumen de eso que les decía. Para valores de resolución que son relativamente malos, por decirlo de alguna manera, es el focalizador matricial el que tiene una mejor performance respecto al puntual, pero en la medida que le vamos exigiendo cada vez más resolución, la brecha en la mejora que impone o que tiene utilizar el focalizador puntual es mucho más importante que para resoluciones más bajas. Prácticamente el focalizador matricial tarda el doble de tiempo que el focalizador puntual
en un caso de resolución de 15 centímetros, por ejemplo. Y bueno, como trabajo futuro, en realidad la idea es poder adaptar estas rutinas para otros sensores. Tengo entendido que ya están implementando algún tipo de mecanismo para adaptarlo a otros sensores que suelen procesar. Y una de las estrategias que nos quedó pendiente de probar, pero que es algo que se podría llegar a implementar y que es interesante, es en lugar de ejecutar las rutinas en las CPUs, digamos, los núcleos de los procesadores, hacerlo en las unidades gráficas, en la unidad de procesamiento gráfico, en el GPU. Sería mucho más rápida la operación, pero bueno, ahí hay que ver cómo nos limita el tema de tener que pasarle la información a la memoria de la GPU para que trabaje. Eso en realidad no lo podemos implementar por cuestiones de tiempo, la pasantía era corta, y por cuestiones de recursos, ¿sí? Y esta imagen que ven acá en realidad es el resultado final de focalizar los dos canales que tiene de la información que nos proporciona el radar y focalizarlo usando este esquema en paralelo, no solo internamente en paralelo, sino también en paralelas entre sí. Las dos se focalizan al mismo tiempo y luego se calcula directamente el interferograma y el mapa de coherencia, simplemente para mostrar un resultado más gráfico de qué era lo que estábamos haciendo cuando focalizamos la imagen.